Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Bendito sea tu nombre, tu presencia. Te alabo, te exalto, te glorifico. Te doy gloria, honra, poder y majestad. Santo eres. Santo eres. Buenas noches, saludos y bendiciones para cualquiera que en esta hora, en cualquier hora pueda ver este video con esta pequeña enseñanza que quiero dar hoy acerca de cómo entran los demonios a las personas. Espero que de alguna manera pueda ver este video y que le sea de bendición para su vida. Es lo que más desearía. Y ahora mientras que oraba para pedirle a Dios que me dirigiera para poder dar esta enseñanza, le preguntaba a Dios y meditaba y le preguntaba a Dios hasta cuándo va a ser el sufrimiento del cubano, hasta cuándo los cubanos van a estar sufriendo. Sufren los que están allá en Cuba, sufren los que están acá lejos de sus familiares y es un proceso bien duro. Y meditaba en esto y le preguntaba a Dios porque como lo que voy a hablar hoy tiene que ver con esto, le preguntaba a Dios y le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los cubanos van a estar sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo? Y entonces meditaba en un pasaje que era lo que Dios me ponía en la mente, que era el pasaje que estaba que tiene que ver con la historia de Moisés y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en ese tiempo cuando fue esclavizado en Egipto. Y Dios me hacía meditar en algunas cosas, y meditaba en algunas cosas acerca de la esclavitud de este pueblo, que esta esclavitud duró 430 años, y cualquiera que ha leído la Biblia o que conoce la Biblia debe saber esta historia del pueblo de Israel, cómo Dios los sacó de Egipto. Después de 430 años de esclavitud, después que ellos tuvieron una etapa o una época gloriosa en el tiempo de José, un hombre de Dios que Dios usó para salvar a su pueblo en ese tiempo de una hambruna muy grande que hubo. Y bueno, José tuvo el papel principal porque Dios lo usó para salvar la gloria de Egipto y también para salvar a su pueblo. Pero dice que después que murió José, dice que se levantó un rey. Dice que no conocía a José y que usando de astucia, dice que esclavizó al pueblo de Israel. A pesar de todo lo que había hecho José por ello, dice que este hombre usó astucia, este rey. Pero cuando leemos bien la historia nos damos cuenta de algo, que este rey, cuando tú lees bien la historia de Moisés, te das cuenta de algunas cosas que ahora meditaba, y es que este rey de Egipto que esclavizó al pueblo de Israel, lo esclavizó para que fueran esclavos, pero realmente fue algo satánico, fue algo demoníaco. Estas personas eran muy religiosos y tenían sus dioses paganos, que eran dioses que eran muy poderosos. Y entonces ellos, como este pueblo era tan grande, lo que los demonios le dijeron a este rey es, este pueblo es muy numeroso, este pueblo, si se rebela contra ti, va a tomar este país no va a ser más tuyo, así que tú tienes que buscar una estrategia de cómo tú acabar con este pueblo. Yo sé que esto fue algo demoníaco que le vino a la mente a este rey, que los demonios le pusieron en la mente para destruir al pueblo de Dios. Y con esta estrategia tuvo al pueblo esclavizado más de 430 años, dice que estuvieron esclavizados allí, y lo único que hacían, dice que lo único que hacían era lamentarse, porque era servidumbre y servidumbre y servidumbre, y pasando trabajo y pasando trabajo y pasando trabajo y pasando trabajo, aunque también pasaban trabajo por causa de la desobediencia, porque ellos estaban en un pueblo pagano y no sabemos qué pasó ahí en Egipto con el pueblo, que Dios permitió que ellos llegaran a ser esclavizados ahí en Egipto. Ellos llegaron a ser esclavizados ahí en Egipto, y cuando llegaron a ser esclavizados ahí en Egipto, yo me imagino que muchos de ellos se olvidaron del Dios de Israel, se dijeron,
nuestro Dios nos abandonó, nuestro Dios ya no quiere bendecirnos, después que tuvimos todo aquí en Egipto, ahora no somos nadie, somos esclavos, no tenemos nada, no tenemos casa, no tenemos nada, y solo es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Pero hay un detalle interesante que Dios me decía, que hubo un momento, hay dos cosas importantes. Una, que hubo un momento donde ya dice que ellos estaban desesperados. Y otra, que en medio de todo lo que había pasado, de todo el plan satánico que este rey había tenido para destruir al pueblo, dice que Dios preservó a un hombre llamado Moisés. Y este hombre llamado Moisés, que Dios preservó, mataron a todos los niños, y dice que Dios permitió que a este no lo mataran y lo crió la hija del faraón, se crió como un egipcio, llegó a ser un príncipe un príncipe egipcio, dice que llegó a ser poderoso en palabras y en obras. Posiblemente este podía haber sido hasta el rey si no hubiera sido el hijo de la hija de faraón. Pero dice que hubo un momento donde él quiso saber cuáles eran sus raíces, quién era realmente, y entonces descubrió que él no era egipcio, que él era israelita. Y cuando él descubre que él es israelita, dicen que él trata de ayudar a su gente, pero su misma gente lo rechaza. Y la misma gente de él hace que él huya de ahí de la nación. Y dice la palabra que que ellos no se dieron cuenta que este era el que Dios iba a usar para libertarlo. Y como ellos no se dieron cuenta que este era el que Dios iba a usar para libertarlo, Moisés huye. Y ya huye Moisés y dice, voy a hacer una nueva vida porque estas personas que yo pensé que podía ayudarme, mira lo que hacen. Y me delatan, y dice que Moisés tuvo que salir huyendo y se tuvo que ir. Pero dice que el pueblo siguió oprimido. Pero dice que hubo un momento donde ellos clamaron a Jehová, que es la parte que cualquier cubano que escuche esto, cristiano o no cristiano, coincida conmigo o no coincida conmigo, yo estoy seguro que yo tengo la razón y le voy a decir por qué. Dice que clamaron a Jehová. Y cuando clamaron a Jehová, en su desesperación, que ellos se arrepintieron de su pecado y se arrepintieron de todo lo malo que estaban haciendo y de la murmuración y de todo lo que habían hecho, entonces Dios dijo, ahora es que yo puedo hacer algo. Cuando vino el arrepentimiento del pueblo, entonces fue cuando Dios dijo, ahora es que yo puedo intervenir porque ustedes se arrepintieron. Y fue cuando Dios usó a Moisés. Y entonces Dios llama a Moisés y le dice a Moisés, yo quiero que tú saques a mi pueblo de Egipto. Pero hay algo interesante cuando Dios le habla a Moisés, y es que Moisés sabía el poder de los dioses de Egipto. Moisés sabía que estos ídolos tenían grandes poderes, y cuando usted lee la historia, que no hubo una batalla, no hubo como tal una batalla entre los egipcios y los israelitas, sencillamente fue una guerra de dioses, y fue una confrontación de dioses que hubo. Dios, para sacar a Israel de Egipto, tuvo que confrontar a los dioses de Egipto. Y Moisés le dice, yo para llegar a donde está ese rey, yo tengo que llegar y demostrar que el Dios con el que yo voy para sacar al pueblo es más poderoso que los dioses que ellos tienen, porque Moisés conocía la brujería, la hechicería, el ocultismo que había en Egipto, y sabía que estos demonios eran poderosos. Y Moisés no podía ir a decir, tengo una palabra de Dios, y es que tengo que llevarme al pueblo de Israel de Egipto, y ustedes se van a quedar sin fuerza laboral, ustedes se van a quedar sin esclavos, sin gente que les sirva, sin gente que les rinda, y sin gente que esté trabajando para ustedes, para que ustedes sigan viviendo una vida lujosa, y entonces tener al pueblo de Dios esclavizado, con hambre y con necesidad. Y entonces Dios le da las señales, que le dice, estas son las señales para que vayas al rey de Egipto y le digas que el gran yo soy, que yo te envío. Y le dio unas señales, pero aunque le dio esas señales, hubo una confrontación de dioses, porque también le demostraron, estos magos egipcios le demostraron que ellos también tenían señales. Entonces hubo una confrontación de dioses. El Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, contra estos dioses de Egipto. Y esta confrontación llegó a que hubieran 10 plagas que Dios envió sobre el pueblo de Egipto, que estas 10 plagas tenían que ver directamente con los dioses de Egipto. Quiere decir que fue una guerra de dioses. Las plagas fue en contra de los dioses de Egipto. Y fue como único lo dejaron ir, porque la única manera que había era esa. Una confrontación de dioses. No era una pelea entre los egipcios y los israelitas, era una guerra de dioses.
el Dios Todopoderoso demostrando que Él era el Dios Todopoderoso y que Él podía sacar al pueblo de ahí y que estos demonios no iban a impedir que Él sacara a su pueblo de ahí. Y lo sacó. ¿Y cuál es el mensaje? Ante darle enseñanza, cualquier cubano que pueda escuchar esto, cualquier cubano que pueda escuchar esto y tenga entendimiento y entienda y realmente esté en su corazón que nuestro país, que nuestro pueblo no sufra más y que nuestro pueblo no se invente un enemigo que nunca ha existido, porque esto es una guerra de dioses. Después de 60 años tienes que darte cuenta ni que Ochun, ni Shango, ni Obatalá, ni Yemayá, ni San Lázaro, ninguno de estos dioses que ha aceptado la cultura cubana disfrazada de cultura afroamericana con estos esclavos que vinieron de África, trajeron estos demonios para Cuba, metieron esta cultura en Cuba y entonces estos demonios trajeron esclavitud a nuestro pueblo y por esta cultura, por estos pactos que hay todavía, seguimos como estamos en Cuba. Los que no hemos podido romper esto, seguimos como estamos y pensamos que yo que por ejemplo vivo aquí en Miami, aquí piensan que la oposición, que hablando y 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 se habla mucho y se dice que se va a hacer, 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 que se va a hacer y de allá se dice que el imperio, que de aquí de Estados Unidos y es una guerra que todo esto es un invento. Todo esto es un invento porque realmente es algo espiritual que hasta que no haya un arrepentimiento, estos demonios que están ahí en Cuba, que están operando ahí en Cuba, con los que pactaron, la gente que pactaron en Cuba, los líderes que pactaron con estos demonios de la cultura afro, que como ellos le dicen afrocubana, estos demonios van a seguir ahí metiendo esclavitud porque ellos vinieron a esclavizar al pueblo y van a tener al pueblo esclavizado. Y hasta que nuestra nación no entienda que ninguno de estos demonios que están ahí, de esa cultura, que no lo ha ayudado, no lo va a ayudar nunca, no va a haber ninguna invasión de aquí de este país, porque a este país ni le interesa qué está pasando en Cuba. Ese enemigo del imperio, todo eso es una mentira también. Detrás de todo esto están los demonios, los espíritus están detrás de todo esto. Hasta que no entiendan, que hasta que no saquen todo eso y pongan a Jesucristo como el Señor ahí en Cuba, la esclavitud va a seguir, porque esos espíritus están ahí atrincherados, con esos espíritus se hicieron pactos, con esos espíritus se hicieron pactos de sangre, para que pudiera esta ideología satánica que hay en Cuba seguir, y entonces los cubanos, entre los mismos cubanos, sigan fajados. Pero es algo espiritual porque todo es demoníaco. Desde el que inventó la filosofía para decir que se iba a vivir mejor, que siempre fue mentira, hasta la misma cultura de esta cultura que trajeron estos afro que eran esclavos. Todo fue un invento, una estrategia de los demonios para tener a nuestro país como lo tiene. Y me duele ver cómo está el país, me duele ver cómo están viviendo los cubanos, me duele ver la guerra que hay entre los mismos cubanos, los cubanos de allá tirándolos de acá y los de acá tirándolos de allá, y al final el problema sigue y sigue y sigue y sigue, y dicen que cuando se muriera este se iba a resolver y el otro cuando se muere, y al final se muere que se muera, pero ese sistema va a seguir porque es algo espiritual y lo único que lo puede romper es que venga un arrepentimiento, que dejen todos esos dioses que vinieron de África y el sincretismo religioso, y entonces acepten al único Dios verdadero, a Jesucristo. Y es la única solución que hay al problema que hay de Cuba. Y con esta pequeña introducción que era directamente a los cubanos, quiero hablarle hoy sobre el tema de cómo entran los demonios, cómo entran los espíritus. Cualquiera que ha echado espíritu, que ha echado demonio, tiene que saber o debe saber que todo el mal que hay en el hombre, todo lo que el hombre, cuando hablo del hombre me estoy refiriendo al hombre, a la mujer, todo lo que el hombre maquina, de mal lo maquina porque va inspirado directa o indirectamente por un espíritu o por espíritu. Quiere decir que si el hombre se inclina mal, se inclinan más porque los espíritus vienen y le ponen cosas en la mente, o espíritus que están dentro de él y lo hacen entonces actuar y traer el mal sobre las personas. Y entonces es importante saber cómo entran los demonios, porque están los demonios en las personas y las personas a veces ni saben que tienen demonios.
o no saben cómo entraron esos demonios a ellos, o no saben por qué tienen actitudes y hacen cosas que ellos no saben por qué la hacen, y a veces no saben que la hacen porque tienen espíritus malos dentro de ellos, que estos espíritus son los que lo hacen hacer las cosas que ellos no quieren hacer. Y entonces por eso quiero hablarte hoy acerca de cómo entran los demonios. Y quiero citarte un pasaje que está en... Cuando hablo de demonios, hablo de espíritu, estoy hablando de lo mismo. Quiero decir, seres espirituales de maldad que están para destruir al hombre. Cuando hablamos de demonios o espíritus, si no es cristiano, seres espirituales de maldad que están para destruir al hombre. Lo único que buscan es destruir al hombre. Estos seres espirituales tienen ciertos poderes que como mismo te dan cosas buenas, también trae consecuencias de que te dan cosas malas. Porque ellos lo que tratan es de llevarse a todo el que puedan llevarse para el infierno. Y como su objetivo es tratar de llevarse a todo el que puedan para el infierno, ellos te dan cosas para que tú les sirvas a ellos, para que tú estés con ellos, para que tú te sientas bien con ellos, para que tú te sientas que estás bien, a pesar de que ellos a veces están actuando a través de ti, porque ellos son espíritus y no tienen cuerpo, pero ellos tienen emociones, sentimientos y voluntad. Ellos tienen una personalidad y esa personalidad ellos la tratan de proyectar a través del ser humano, porque el ser humano es un cuerpo. Y si ellos, su objetivo es destruir a la humanidad, entonces ellos entran a este cuerpo y por medio de este cuerpo ellos pueden expresar su personalidad perversa y maligna. A veces la gente te dice, yo no sé por qué hago esto, yo no sé por qué soy así, yo no sé por qué tengo esto, tengo lo otro. Pero no saben, pero es porque tienen espíritus dentro de ellos y estos espíritus son los que lo hacen que sean como son. Cuando usted ve un video, los que han visto videos de personas que son liberadas de los demonios, va a ver que los demonios cuando salen de las personas, que algún día era una enseñanza acerca de cómo salen, cómo echar fuera demonios y cómo salen de las personas cuando estos demonios salen, las personas dicen, bueno, ¿qué me pasó? No saben por qué, porque el demonio que se disfraza y que hace que ellos actúen como actúan, nunca el demonio le dice que soy yo el que estoy haciendo, que yo soy yo el que te hago ser como eres. Y entonces las personas son libres, los que han echado fuera demonios, los que han visto cómo una persona, cómo se liberta una persona que está influenciada por demonios y dice, no, es que no estaba fingiendo, la persona ni se acuerda de qué le pasó. ¿Por qué? Porque las actitudes, las emociones, las cosas, los actos que hacía, todo lo hacía inspirado por demonios, ya sea externamente o internamente que estaban dentro de la persona. Y en las liberaciones, cuando la persona es libre de los demonios, la persona siempre te va a decir, yo no sé por qué soy así. Y entonces las cosas que hacía cuando esos espíritus salen, ya esa persona no siente la inclinación de hacerlas. No sé que esa persona, los espíritus vuelvan otra vez a trabajar en esa persona para que la persona entonces se incline a hacer las cosas que no debe hacer. Y esto es una obra muy perversa de los espíritus. Y quiero leerle aquí en la palabra en Mateo 12, del 43 al 45, un ejemplo de cómo entran los demonios. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Quiere decir que Jesús, hablando acerca de los demonios, Jesús dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, quiere decir que no se está refiriendo en el sentido de que cuando sale, que quiere regresar, pero es casi lo mismo de lo que quiero hablarle de cómo entran. Dice que el espíritu malo está en la persona y sale, y cuando este espíritu sale, dice que anda por lugares secos buscando reposo. Quiere decir porque ellos consideran que el cuerpo de nosotros es la mejor casa que ellos tienen. Como mejor se sienten ellos es dentro de nuestro cuerpo. Cuando ellos no están dentro de nuestro cuerpo, ellos se sienten mal. Ellos no se sienten bien. Por eso ellos siempre buscan un cuerpo, porque ellos, para que las personas sepan que ellos existen y para ellos poder mostrar su personalidad, ellos entonces se manifiestan a través del cuerpo físico. Ellos a veces buscan un animal o cogen el ídolo, pero el ídolo realmente, en el ídolo ellos no se pueden expresar. El ídolo sencillamente es la casa donde ellos reposan. Quiere decir que cuando tú adoras un ídolo, cuando tú adoras una estatua, que ayer le estaba hablando del tema de idolatría, el demonio lo que hace es descansar ahí. Sencillamente está descansando. ¿Por qué? Porque
ese lugar es un lugar solo de descanso. Mientras que tú lo invocas, tú lo estás invocando por esa estatua, por esa imagen, y entonces se puede meter dentro de ti y hacer lo que quiera hacer porque tú le estás dando derecho legal. Esa es una también de las puertas que les quiero hablar para que entren los demonios, la idolatría. Cuando tú estás idolatrando una imagen, detrás de esa imagen hay un demonio que se esconde. Entonces este demonio, cuando tú invocas este demonio, entonces te da ese favor que tú le pides, pero entonces te cobra, en el sentido de que dice, bueno, yo te voy a dar ese favor que tú quieres, pero yo me voy a meter dentro de ti para yo entonces hacer las cosas que yo tengo que hacer, que el diablo me mandó a hacer aquí a la tierra. Y entonces dice que se va. Y dice que cuando él trata de buscar, fíjese que dice que la casa la haya desocupada, barrida y adornada. Dice que él se va, pero él después quiere volver a esa casa otra vez. Aquí lo principal es que dice que la haya desocupada, porque cuando los espíritus salen del ser humano, cuando tú eres libre, si tú no te llenas del poder del Espíritu Santo, si tú no te llenas de la palabra de Dios, si tú no te llenas de las cosas buenas que Dios puede darte, los demonios están observándote porque los demonios siempre tratan de regresar. Los demonios siempre tratan de regresar. Y como ellos siempre tratan de regresar, si ellos ven que tú te descuidaste, ellos buscan más espíritus para que vengan a morar ahí, para que entonces digan, voy a venir con un grupo de espíritus más fuerte para que cuando entremos ahí, de manera que ya no nos pueda sacar de aquí. Quiere decir que si tú antes, por ejemplo, un ejemplo que te pongo, si tú antes el espíritu que estaba en ti era un espíritu de vicio, ahora el espíritu de vicio se fue, pero ahora viene el espíritu de vicio con un espíritu de borrachera y puede venir con un espíritu de violencia, de ira, un espíritu de falta de perdón, de amargura. Entonces todos esos espíritus vienen dentro de ti, entonces todas esas personalidades están dentro de ti y entonces llega un momento que el nivel tuyo de posesión demoníaca es tan grande que a veces es difícil poder liberarte. ¿Por qué? Porque dice que vienen otros espíritus más fuertes para que no se vayan. Es decir, que no hay un ejemplo en la Biblia que dice que había una persona que tenía una legión de demonios y una legión puede llegar a tener hasta 2.000 o 6.000 soldados. Quiere decir que, imagínese usted tantos demonios dentro de una persona. Así que imagínese cuántos demonios puede entrar una persona. No sabemos, no se sabe a ciencia cierta cuántos demonios puede entrar a una persona, pero bastante, pero una buena cantidad de demonios puede entrar a una persona y entonces la persona puede estar bien poseída, como el caso de este endemoniado gadareno que tenía una legión y que no había manera de liberar a esta persona hasta que Jesús no llegó y lo liberó. Entonces quiero darte, hay una experiencia que hace unos días me pasó que quiero hablarte algo de esto, antes de decirte las puertas, cómo entran, que estos demonios entran por puertas abiertas, que es una puerta es un lugar de acceso, de entrada y de salida. Entonces hay puertas espirituales que son las que le dan los demonios. Los demonios no entran porque ellos te ven ya y quieren entrar en ti. Ellos para entrar tienen que entrar por puertas abiertas, puertas espirituales. Quiere decir que tú tienes que darle acceso a que el espíritu venga dentro de ti. Le voy a decir algunas de las cosas como uno sin querer le da acceso a estos demonios. Pero hay algo que me sucedió hace unos días que quiero contarle. Yo estaba moviendo un objeto de idolatría, un objeto que las personas idolatran, y entonces lo estaba moviendo, lo moví de un lado para otro, que quiero decirte, cuando tú mueves algo de idolatría, usted tiene que orar y reprender y cubrirse con la sangre de Cristo y decirle al diablo, no, ninguna retaliación viene a mí, los ángeles están alrededor de mí, los ángeles me cubren, me cubro con la sangre de Cristo, me viste toda la armadura de Dios y yo rechazo cualquier estrategia, cualquier plan, cualquier cosa que el enemigo quiera traer a mi vida en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú mueves estas cosas de los altares y de los ídolos, esos espíritus que tú molestaste, esos espíritus van a venir a atacarte. Van a venir a atacarte porque tú los atacaste a ellos. Tú te metiste con ellos, como tú te metiste con ellos, ellos van a venir a atacarte. Y entonces cuando muevo ese objeto de idolatría, después por la noche, fíjense algo muy interesante que lo voy a decir. Después por la noche, el espíritu que estaba ahí, el espíritu que estaba en el objeto, por la noche viene a mi cama. Era pequeño, era como quizás de 1 metro. Era como de 1 metro más o menos este espíritu. Tenía la cara, no recuerdo bien la película, pero
hay algo interesante. Mire, hay muchas bestias y animales y cosas que salen en las películas que, que son demonios que en el mundo espiritual realmente existen. Entonces se les revelan a las personas y las personas lo pintan como son. Y lo ponen en las películas porque esto es una estrategia diabólica del diablo, porque no sé cuándo, pero yo sé que en cualquier momento cuando se manifieste la Trinidad satánica que dice que va a estar Satanás con la bestia y el falso profeta, no sabemos cómo va a ser la bestia. Y entonces posiblemente sea alguien con cuerpo humano y con cara de algún animal y que hable normal, como usted lo ha visto en las películas, que usted ve esos animales en las películas con cuerpo de hombre y que hablan y esto y lo otro, y ya usted lo ve como algo normal, y en las películas, en los juegos, en los videojuegos, en los seriales, usted ve todas estas bestias raras que las personas que ponen en estos personajes raros que ponen que hablan y son normales, y las personas lo ven normal. Puede pasar también, en cualquier momento puede pasar. En el mundo espiritual la mayoría de estas bestias existen, son reales y se le manifiestan a las personas lo pintan. Y este demonio era como de 1 metro y, y era parecido, no tenía la cara de los Gremlins, esto que una vez escuché una predicación que habló que estos demonios eran como los Gremlins, y he visto en algunas pinturas que lo pintan así como los Gremlins, pero este demonio tenía más o menos el tamaño de los Gremlins, esos de esa película, ya muy vieja esa película, más o menos como 1 metro, pero tenía la cara de un demonio que sale en una en la película del Hobbit. Hay un demonio que sale en la película, ahora recuerdo, la película de Hobbit. En el Hobbit, en la lucha que hay entre los enanos, los otros reyes y estos espíritus, hay hay un espíritu que tiene 2 cuernos. Uno de los jefes de estos espíritus del mundo oscuro que tiene 2 cuernos. Era el mismo espíritu, tenía la cara de ese mismo espíritu. Lo que no era de ese tamaño que era que era el personaje ese, la bestia esa que sale en la película, pero era pequeñito, pero la cara era la misma cara, tenía la misma cara. Y viene y se acerca a mi cama, y cuando se acerca a mi cama, yo me levanto, pero no me levanto en mi cuerpo, me levanto en mi espíritu. Me levanto en mi espíritu. Cuando él se acerca, yo me levanto en el espíritu, y cuando me levanto en el espíritu y voy para arriba a él sale huyendo. Él sale huyendo. Yo me levanto en el espíritu, mi cuerpo está en la cama, pero mi espíritu sale, y cuando sale mi hombre espiritual, yo voy para frente de él y él me da la espalda y se va corriendo y se me desaparece. Quiere decir que no sé a qué venía, ¿no? Porque a veces vienen a asustarte, a veces vienen a tratar de meterse contigo, a veces vienen a tratar de ahorcarte, a veces estos espíritus vienen a hacerte algún daño. Y bueno, eso fue una experiencia que me pasó. Y entonces quería compartirla porque debe saber que cuando usted mueve algo que tiene que ver con idolatría, hechicería, brujería, ocultismo, que esté preparado, que tiene espíritu, usted tiene que reprenderlo, porque cuando usted mueve esas cosas, después esos espíritus van a hacerle retaliación, es decir, que ellos van a contraatacarte después, y entonces uno tiene que tener cuidado. Entonces, entre estas puertas abiertas que le dan entrada a estos espíritus malos, a estos espíritus de maldad, están espíritus familiares, que hablé acerca de los espíritus familiares, que son los espíritus que van de familia en familia. Usted puede tener demonios porque estos espíritus familiares que van de familia en familia, usted puede heredarlos. Quiere decir que por herencia usted puede heredar estos espíritus familiares. También por pecado, quiere decir que cualquier cosa desagradable delante de Dios que es pecado, le da autoridad a estos espíritus a venir a tu vida. Traumas emocionales, quiere decir algún trauma, alguna experiencia traumática que tuviste, algún problema que tuviste que afectó tus emociones, algo que te dejó en shock, algo que no sé, puede ser que se murió tu papá, se murió tu mamá, o un accidente violento, algo. Estos traumas también, choques emocionales, pueden también, espíritus pueden aprovecharse, si pueden venir a ti, traerte amargura, rechazo, ira, quizás, no sé, tu padre no te quiso, tu madre no te quiso, no sé, se divorciaron, y todo esto puede provocar también que demonios se metan dentro de ti. Ocultismo, cualquiera que practica la hechicería, como le dije, la brujería, todo eso trae demonios.
demonios se meten dentro de ti cuando tú tienes estas prácticas diabólicas. El rechazo es cuando tú sientes que todo el mundo te rechaza, ya sea tu papá, tu mamá, tus amigos, todos, y entonces tú te crees que eres enemigo de todo el mundo, y esos son espíritus también, el rechazo. Cuando tú te sientes rechazado por todo, nadie me quiere, nadie me ama, nadie esto, nadie lo otro, hay un espíritu que se llama espíritu de rechazo, entonces uno tiene que echarlo fuera para uno sentirse amado, porque este espíritu lo que hace es decirte que nadie te quiere, nadie te ama para que te sientas solo. Palabras de maldición. Quiere decir que hay espíritus que vienen por palabras de maldición. Yo no soy nadie, yo no esto, yo no lo otro, yo nunca voy a lograr nada en la vida, yo siempre voy a ser un borracho, yo siempre voy a hacer esto, yo siempre voy a hacer lo otro. Toda la palabra que tú digas negativa a tu vida, de algo malo que viene sobre ti, eso le da derecho legal a ese espíritu que tiene que ver con la palabra de maldición que tú dijiste, a venir a tu vida, a oprimirte y a tomar control de tu vida. ¿Por qué? Porque le diste derecho legal. Por eso uno tiene que tener cuidado con las palabras que dice. Uno dice que dice la palabra que tenemos que decir palabras de bendición y no de maldición, porque cuando decimos palabras de maldición, esas palabras de maldición van acompañadas de un espíritu. Cuando tú bendices viene bendición, pero cuando tú maldices viene maldición. Alianzas del alma, que esto no lo he hablado, pero en algún momento hablaré del tema de alianzas del alma. La alianza del alma es cuando tú, es esto, es hacer esto. Cuando tu alma, que es tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, tú la ligas a alguien. Hay alianzas del alma que son alianzas del alma buenas, pero hay alianzas del alma que son malas. Entonces uno tiene que tener cuidado porque las alianzas del alma que son malas, que no son agradables de Dios, también hay transferencia de espíritus malos. Y también por medio de libros, de películas, de videos y de música. Quiere decir que tú puedes estar leyendo un libro y por medio de ese libro que tú puedes estar leyendo puede entrar un espíritu. O puedes estar viendo algún video, ya sea como estás viendo esto, por una computadora, por un televisor, puedes estar viendo un video, un videojuego y por ahí puede entrar un espíritu. Hay muchos espíritus que se manifiestan. Un ejemplo que le pongo, usted tiene hijos, por los videojuegos. Hay muchos videojuegos que los mismos demonios se manifiestan, que son bien demoníacos y que vas a ver los muchachos que lo están jugando y 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 jugando hasta que hay un momento donde entran los espíritus dentro de ellos. La música también, por medio de la música también pueden entrar espíritus a ti. Y entonces estas son hay muchas puertas que le podría hablar, pero bueno, estas son algunas de las puertas, por lo menos para que tengan un conocimiento básico de cómo pueden entrar los demonios. Recuerde, los demonios no entran porque ya te vio y ya quiso entrar en ti, sino por puertas también, puertas legales. También hay algo importante, hay cosas por ejemplo, de personas que te tiran maldiciones, te tiran un embrujo, un ensambo, un amarre, algo de eso, y eso también puede hacer que los espíritus vengan a ti y que puedan entrar en ti. Por eso uno tiene que estar rompiendo cualquier maldición, cualquier cosa que tú te sientas que parezca espiritual, tienes que tener cuidado porque puede ser algún brujo, alguna bruja que ha soltado sobre ti una maldición. Y a veces también cosas de maldición y cosas, trabajos que han hecho que tú lo encuentras por la calle, lo encuentras por, no sé, como en Cuba, por ejemplo, lo encuentras por 4 esquinas y lo ves por lugares, tampoco, nada, estén cuidado de pisar esas cosas. Tú ves esas cosas, usted tiene autoridad en el nombre de Cristo, usted es hijo o hija de Dios, pero tiene que tener cuidado porque cada vez que tú te metes en el territorio enemigo, el enemigo va a contraatacarte. Entonces, si tú ves todas esas cosas, usted no tenga miedo, pero tampoco las pise, ni tampoco las toque, ni las mueva, ni nada. Ya usted la ve y déjalo. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que son trabajos, que son limpias, todas esas cosas te traen espíritus. Y entonces usted puede coger todos esos espíritus. Entonces, también sobre eso tiene que tener mucho cuidado para que usted no coja esos espíritus. Cuidado, cuidado y cuidado. Todo el cuidado que tú cojas nunca es poco. Recuerde por lo menos estas puertas que te abrí. Hay muchas puertas también. Muchas puertas también. Por ejemplo, por la misma droga. Por la misma droga pueden entrar espíritus. Por la pornografía pueden entrar espíritus. También pueden entrar espíritus por la pornografía. Muchas puertas que hay que uno tiene que tener cuidado y entonces uno tiene que estar enfocado y saber que si uno no está lleno de Cristo, no está lleno de Dios, usted va a estar lleno de otra cosa que son los demonios. Así que recuerde, mientras que usted esté más lleno de Dios,
más lleno de la presencia de Dios, más lleno del Espíritu Santo, menos espíritu y menos demonios pueden venir a oprimirte. Si usted siente que hay una opresión demoníaca, si usted siente que hay algo que no está bien en su cuerpo, y usted busca la presencia de Dios, y usted busca la presencia de Dios, y usted siempre está diciendo a Dios, Señor, cualquier área de mi vida, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en mi mente, en mi emoción, en mi voluntad, todo lo entrego a ti, tú revela lo que tengas que revelar en mi vida. El Espíritu Santo, Dios te va a decir siempre lo que hay, y cualquier cosa también que hay en tu vida puede salir fuera, porque no solo tienes que esperar que venga alguien que sepa de liberación, echarte fuera el demonio, también tú puedes autoliberarte también. Que eso es alguna enseñanza en algún momento de usted busca de Dios, y cuando usted busca de Dios, Dios lo ayuda a usted a ser libre. Así que Dios le bendiga, y recuerde que donde único hay libertad es en Jesucristo. Así que si ves con calma esta predicación y crees que hay algo espiritual que puede estar en tu vida que puede estar haciéndote daño, recuerde que arrepentimiento, decirle a Dios que te revele qué es lo que te está afectando, pedir la presencia del Espíritu Santo a tu vida, reprender cualquier influencia de cualquier espíritu sobre tu vida, y vas a ver de momento cómo va a venir la liberación. La liberación va a venir, puede haber algunas manifestaciones, que en algún momento le hablaré de manifestaciones demoníacas, pero no se asuste, lo importante es que usted sea libre. Así que sea muy bendecido en esta noche, y recuerde que hay victoria en Jesucristo. Dios le bendiga.